Hola, bienvenidos a Sendero Victorioso, de la Iglesia Fuente de Fe, Alabanza y Poder. Seguimos meditando en el libro del Apocalipsis. En esta ocasión será el capítulo 9. Vamos a dar lectura y la palabra de Dios dice así: Y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cae en la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno. Y se oscurecióse el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y fueles dada potestad, como tienen potestad los escorpiones de la tierra. Y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a un árbol, sino solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días buscarán los hombres la muerte, y no la hallarán, y desearán morir, y la muerte huirá de ellos. Y el parecer de las langostas era semejante a los caballos aparejados para la guerra, y sobre sus cabezas tenían como coronas semejantes al oro, y sus caras como caras de hombres. Y tenían cabellos como cabellos de mujeres, y sus dientes eran como dientes de leones. Y tenían corazas como corazas de hierro, y el estruendo de sus alas como el ruido de carros con muchos caballos corren a la batalla. Y tenían colas semejantes a las de los escorpiones, y tenían en sus colas aguijones, y su poder era de hacer daño a los hombres 5 meses. Y tienen sobre sí por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebraico es Abagdón y en griego Apollón. El primer ay es pasado, he aquí viene aún 2 ayes después de estas cosas. Y el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo: Al sexto ángel que tenía la trompeta, desata los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban aparejados para la hora y el día y mes y año, para matar la tercera parte de los hombres. Y el número del ejército de los de a caballo eran 200 millones, y oí el número de ellos. Y así vi los caballos en visión, y a los que sobre ellos estaban sentados, los cuales tenían corazas de fuego, de jacinto y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de la boca de ellos salía fuego y humo y azufre. De estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, del fuego y del humo y del azufre que salía de la boca de ellos, porque su poder está en su boca, y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes, y tenían cabezas, y con ellas dañan. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, aún no se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no adorasen a los demonios y a las imágenes de oro, y de plata, y de metal, y de piedra, y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Aquí vamos a analizar lo que nos dice la palabra sobre la quinta trompeta. Vemos que Juan describe lo que ocurrirá cuando se toque la quinta trompeta. Demuestra que como parte de la gran tribulación, Dios permitirá que los poderes demoníacos
bajo el mando de Satanás, sometan a los incrédulos de esa época a un intenso dolor y sufrimiento, de los cuales no podrán escapar, ni siquiera por medio de la muerte. Cuando los primeros 4 ángeles tocaron sus trompetas, el impacto sobre los habitantes de la tierra fue indirecto. En cambio, cuando el 5.º ángel tocó la trompeta, el efecto caerá directamente sobre los seres humanos. Viendo el versículo 1, nos menciona una estrella que representa un personaje, y no literalmente una estrella o un meteoro. Él de hecho ve a esta estrella que se le atribuyen cargos y acciones propios de una persona. Permite concluir que se trata de un ser inteligente y no de un objeto inanimado. Sin embargo, hay que reconocer que el pasaje en sí no ofrece ninguna explicación con respecto a la identidad de esta estrella. Este ser, quien quiera que sea, está todavía bajo el control y autoridad de Dios. Nos habla sobre el pozo del abismo, que representa el lugar de los demonios y de Satanás, el príncipe de los demonios. El profeta Joel describe una plaga de langostas como un símbolo del día del Señor, lo que significa el juicio de Dios venidero. En el Antiguo Testamento, las langostas eran símbolo de destrucción porque destruían la vegetación. Aquí, sin embargo, simbolizan una invasión de demonios llamados para torturar a las personas incrédulas. Las limitaciones para los demonios solo podían atormentar 5 meses. Muestran que están bajo la autoridad de Dios. La mayoría de los intérpretes piensan que estas langostas son demonios, espíritus malignos gobernados por Satanás que inducen a la gente a pecar. No fueron creados por Satanás, porque Dios es el creador de todo. Más bien, son ángeles caídos que se unieron a Satanás en su rebelión. Dios limita lo que ellos pueden hacer. No pueden hacer nada sin el permiso de Dios. El propósito principal de los demonios en la tierra es destruir, distorsionar o impedir la relación de la gente con Dios. Como son corruptos y degenerados, la apariencia de ellos refleja la distorsión de sus espíritus. Si bien es importante reconocer sus actividades malévolas, para que podamos mantenernos alejados de ellos, debemos evitar toda curiosidad al respecto y no tener nada que ver con las fuerzas demoníacas o ocultas. El demonio langosta tiene un líder cuyo nombre en hebreo y griego significa destructor. Más adelante nos habla del altar del templo, que tiene 4 salientes, uno en cada esquina, y se les llamaba los cuernos del altar. Esto lo podemos ver en Éxodo 27:2. Aquí la palabra ángeles se refiere a ángeles caídos o demonios. Estos 4 demonios no identificados serán sumamente malos y destructivos. Pero observemos que no tienen el poder para soltarse y llevar a cabo su obra maligna en la tierra. Más bien, Dios los retiene y serán liberados por Él en un determinado momento para hacer únicamente lo que Él les permita. Aquí muere 1/3 de la población. Muere 1/4 de la raza humana, es decir, morirá más de la mitad de la población mundial por causa de los grandes juicios de Dios. Aún muchos más habrán muerto si Dios no hubiera establecido límites a la destrucción.
En esta época de Juan, este número de guerreros en un ejército era inconcebible, pero ahora hay países y alianzas que fácilmente podrían reunir esa cantidad de soldados. Bueno, hoy en día. Ese ejército numeroso, guiado por 4 demonios, será enviado para destruir 1/3 de la población de la tierra. Pero aún el juicio no ha terminado. Estos hombres eran más duros de corazón que las plagas que lograron impedir que se volviesen a Dios. Por lo general, las personas no caen en la inmoralidad y maldad de repente. Se deslizan en el pecado poco a poco, hasta descubrir la dura realidad de lo que ha sucedido. Atrapadas sin salidas en el lodo de sus sendas perversas. Aquí, hermanos, debemos de tomar muy en cuenta que toda persona que permite que el pecado se arraigue en su vida puede encontrarse en esa difícil situación. La tentación que se entretiene hoy llega a ser pecado mañana. Luego, un hábito en el próximo día. A continuación viene la muerte y la separación de Dios para siempre. El pensar que nunca podría llegar a ese estado de maldad es el primer paso hacia un corazón endurecido. Es ahí donde debemos de tener mucho cuidado. Recordemos siempre que debemos de tener esa necesidad de confesarle a Dios nuestros pecados y pedirle perdón. Esto es lo que nos enseña el capítulo 9 de Apocalipsis. Con este pequeño mensaje cerramos esta meditación. Dios les bendiga.